hicimos un recuento aquí en la revista Contralínea acerca de estos fallos de la justicia en contra justamente de que haya justicia para el pueblo de México. Son casos que tienen que ver con presuntos delitos de cuello blanco, casos que se han ventilado en esa sección de cero impunidad, particularmente en lo que corresponde a jueces, magistrados y ministros que benefician a presuntos delincuentes, una sección que se lleva a cabo cada 15 días. Y nuestra compañera Anaí del Ángel, reportera de Contralínea, hizo este recuento, revisó todos estos temas y nos trae pues la puntualidad de quién se trata, estos casos más relevantes por los personajes y sobre todo por el daño que se ha causado a la sociedad mexicana. Anaí, muy buenos días. Buenos días, Nancy. Buenos días. Aprovecho para saludar también a la audiencia. Pues así es, este trabajo es sobre los 16 presuntos delincuentes de cuello blanco que fueron liberados o beneficiados por el Poder Judicial. Y bueno, esto ahora que está puesta ya sobre la mesa la discusión de la reforma al Poder Judicial, es necesario entender que esto no se trata de un simple capricho político como lo hubiera calificado la oposición hace algunos días, de que es un capricho político. Pues no, creo que hacer este recuento nos da una visión más amplia de que existe un hartazgo por parte de la sociedad que ya se vio en las urnas el pasado 2 de junio, por eso apoyaron esta iniciativa. Decíamos que tenemos una recopilación que hizo nuestra compañera Anaí en torno a estos casos. El primero de ellos que vamos a retomar tiene que ver con el caso Genaro García Luna, un personaje que fue juzgado en Estados Unidos. Ahí estuvimos presentes en este juicio, encontrado culpable de los 5 cargos que se le imputaban, 4 de ellos por relacionarse con el cártel de Sinaloa y el 5º por haber utilizado documentación falsa. Esto pues a propósito de que en México la justicia, esa justicia de la que nos hablaba Anaí, que ha llegado al hartazgo del pueblo mexicano, pues aquí en México lo que hicieron fue prácticamente en cada proceso que enfrenta él y sus colaboradores, pues dejarlo sin efectos, es decir, pues declarar prácticamente la impunidad. En el caso García Luna vamos a recuperar esto de la sección justamente cero impunidad, llevada por el general Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública. Es el caso de orden de aprehensión en contra de Genaro N. Aquí se trata del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio Genaro Alarcón López y los magistrados del primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito, Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcenas Villanueva y Gabriela Guadalupe Ramírez Escobar. La carpeta es una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito. El 10 de mayo de este año, el juez Alarcón López negó la orden de aprehensión contra Genaro N. por el delito de enriquecimiento ilícito bajo el argumento de que no basta que exista desproporción entre lo que percibió el imputado y su haber patrimonial, sino que el incremento debe de derivarse de actividades ilícitas relacionadas con el ejercicio de la función pública y no de otras fuentes. Aquí es una red de corrupción en Ceferezos en el tiempo de Genaro García Luna. La favorecida es Janet Miriam. Ella es investigada por su supuesta participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada y por el desvío de 5,112 millones de pesos. Ella trabajaba en Pierce. El juez que favorece es Gregorio Salazar Hernández, quien el 14 de junio de este año, en audiencia de revisión de medidas cautelares, dejó sin efectos la prisión preventiva justificada que había contra Janet Miriam, sustituyéndolas por otras no privativas de la libertad en reclusión, y ordenó su inmediata libertad sin cubrir los trámites de egreso obligatorios en estos casos
y permitiéndole su salida directamente de la sala de audiencia al término de la misma. Se trata del caso de Luis N., exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y esto por el proceso de rápido y furioso. Interviene la jueza novena de Distrito del Estado de Sonora, Jesús Karina Almada Rábago, quien el 20 de enero de este año dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Luis N. Pues parte de lo que se ha informado que tiene que ver con la las carpetas, más bien en torno al caso García Luna, el propio Genaro García Luna beneficiado por ese poder judicial podrido, también sus colaboradores Luis Cárdenas Palomino y Janet Miriam Martínez Sánchez. Anaí, pues este es uno de los temas que más lastima a la sociedad, porque además hay que recordarlo, García Luna fue secretario de Seguridad Pública cuando el expresidente Felipe Calderón estaba en el poder y desató justamente esa guerra, supuesta guerra contra el narcotráfico. En realidad fue para posicionar al cártel de Sinaloa, ahora ya se sabe, y pues esto impactó directamente en la seguridad, pero sobre todo generó una violencia terrible, una crisis humanitaria de la cual todavía no podemos salir. Tú tienes un recuento muy pormenorizado de qué ha significado este caso García Luna. Claro, bueno, empezando aquí como protagonista el Poder Judicial, ¿no? Que otorga estos beneficios, ¿no? A él se le acusa por la Unidad de Inteligencia Financiera, le acusa por el desfalco al Erario Nacional de aproximadamente 745 millones de dólares. Y entonces cuando se le hace esta acusación, pues el juez dice que no, pues no procede porque no hay elementos suficientes para proceder. Y incluso esto, aunque la Fiscalía General, porque esa es una crítica que se le hace mucho hoy en estos momentos justo a esta iniciativa, ¿no? Que se le echa la culpa a las fiscalías, que las fiscalías son las que no trabajan. Pero en estos casos y en este caso, la Fiscalía aportó las pruebas necesarias y al final quien tuvo la última decisión fue un juez y el que dijo, pues no, a pesar de que García Luna no pudo justificar de dónde había obtenido estos recursos, un juez dicta la última sentencia que es esto no procede y él disfrutando de estos más de 700 millones de dólares. En el caso de Janet Miriam, lo que hace es que revoca una sentencia de prisión preventiva justificada. En este caso, Janet Miriam se desempeñaba como fue extitular de la Dirección de Administración del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social y el dinero que se le acusa presuntamente de haber desviado fue de 5,112 millones de pesos, que estos eran destinados o se pensaba que fueran destinados a obras y servicios en penales federales. Hoy entendemos por qué en muchas ocasiones los penales tienen esta demanda, ¿no? Y sobredemanda de las medidas necesarias para los reclusos, pero si no viéramos estos casos no entendemos que esto no viene de este sexenio, que esto no viene de en este momento, sino que esas obras se tuvieron que haber hecho hace muchos años y que ahorita solo se les estaría dando mantenimiento, pero estas obras no están. ¿Por qué? Porque ese dinero estaba siendo trasladado, transportado a los bolsillos de personajes como Genaro García Luna y esta red de corrupción que armó en torno a los penales. También en el caso de Luis Cárdenas Palomino, bueno, pues justamente retomando que García Luna fue el brazo derecho del expresidente Felipe Calderón y que se supone él debió de haber pues intensificado su lucha contra pues los cárteles, que hoy sabemos no fue así. Quien fuera su colaborador cercano, Luis Cárdenas Palomino, fue liberado de todos los cargos relacionados con el controversial operativo Rápido y Furioso. Este operativo que permitió la entrada que el gobierno de Calderón permitió y que con él se permitió la entrada ilegal de más de 2,000 armas a México. Esto, pues, claro, con el consentimiento del gobierno de Felipe Calderón y que este armamento fue entregado al cártel de Sinaloa y que
hoy sabemos que este armamento fue el causante. Yo no quiero imaginar cuánta violencia no desató. Digamos que el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos en su conjunto le hicieron el trabajo al cártel de Sinaloa, recibió armas gratis y si imaginamos cuánta violencia desató todo este armamento en territorio, cuánta sangre no se derramó, entendemos por qué las víctimas siguen hoy pidiendo justicia. ¿Y cómo les vas a dar justicia si tú les regalaste las armas? Creo que es un caso que le pesa mucho y que le va a seguir pesando mucho a México por lo que significó que estos personajes que estaban que se supone deberían de haber estado dedicados a proteger al pueblo mexicano no lo hayan hecho así. El caso de Murillo Karam a la cabeza. Vamos a ver justamente el video donde se rescata todo lo que tiene que ver con el caso Ayotzinapa. Los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito con sede aquí en la Ciudad de México, integrado por Juan José Olvera López, Horacio Armando Hernández Orozco y Francisco Javier Sarabia Asensio, por mayoría de votos, ya que Sarabia Asensio votó en contra, concedió una suspensión definitiva al exprocurador Jesús N. para el efecto de que el juez de control del Reclusorio Sur, en un término de 24 horas, celebrara una audiencia en la que le conceda la prisión domiciliaria y se fijen las medidas de control que aseguren su cumplimiento. En el caso de los jueces que favorecen a presuntos delincuentes, tenemos el amparo a José Luis N., esto en el caso Ayotzinapa. Como recordamos, él fue presidente municipal de Iguala y cuenta con causas penales por homicidio y delincuencia organizada. El 15 de noviembre del año pasado, por mayoría de votos, el tribunal colegiado, integrado por el magistrado José Pablo Pérez Villalba, que votó en contra, el magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia y el que votó a favor, y el magistrado aquí el secretario en funciones de magistrado, Luis Alberto Castro Velázquez, que votó a favor, le otorgó un amparo a José Luis N. para que el juez tercero de control de Toluca cite a las partes a una nueva audiencia en la que con libertad de jurisdicción y previo debate determine otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa. De acuerdo al colegiado, la prisión preventiva oficiosa impuesta a José Luis N. viola sus derechos convencionales en atención a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 24 de abril del 2023, el magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde le revocó la sentencia condenatoria de 10 años de prisión por delincuencia organizada y ordenó la reposición del procedimiento, ya que su consideración el juez que la sentenció violó su derecho de seguridad jurídica. Estos casos forman parte sin duda de lo que se conoce como la guerra judicial en contra de la Cuarta Transformación y en contra del gobierno de la República, el gobierno del presidente López Obrador, pues toda vez que impactan en el sentir de la sociedad. El propio presidente lo ha dicho en sus conferencias, cómo se ha generado una especie de impunidad para que se advierta pues que en este caso no se pudo cumplir la palabra, y por supuesto que genera mucho malestar también entre normalistas y también entre los padres y madres de estos 43 estudiantes. El propio pueblo de México mantiene esta herida abierta y sin duda es uno de los casos que más lastiman ahí a la sociedad. Así es, Nancy, pues este es un caso que le sigue doliendo a México y que vemos en las resoluciones de los jueces que no hay ese apoyo a las víctimas y por eso es que hoy hay comisiones, no hay una comisión permanente en búsqueda de la verdad y la justicia. ¿Por qué tendrían que estar buscando la verdad y la justicia las personas y es una lucha que lleva ya 10 años, ya en este año van a cumplir 10 años. Entonces es una lucha que ha sido muy larga y que cuando vemos este tipo de resoluciones entendemos por qué se ha llevado tantos años para que llegue en
no podría decir que ya llegó la justicia, más bien esta lucha en búsqueda todavía de esa justicia. En este caso, pues el caso de Murillo Karam es interesante porque digamos que el juez que lleva su caso, que es José Rivas González, toma su decisión un día 2 de noviembre que coincide con un día feriado en México, que coincide con el puente vacacional. Entonces, él sustituye al juez titular de la causa, fija una audiencia de revisión de medidas cautelares, la cual se tiene que solicitar por lo menos con 15 días de anticipación y establece en un plazo acelerado de 2 horas y media, una audiencia y cambia la medida cautelar de a Murillo Karam de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Argumentando que cuestiones de salud, aunque el ex procurador llegó por su propio pie a la audiencia ese día, notablemente mejorado de salud, porque sí había tenido problemas, complicaciones en su salud, pero ese día parece que llegó, no sé si muy motivado por esta resolución que toma el juez. Y que, bueno, entonces en este punto te preguntas por qué hay este tipo de beneficios hacia estas personas, que además Murillo Karam fue el autor de la mal llamada verdad histórica, donde hoy sabemos que hubo errores, que fue prácticamente un montaje y que además muchas de las pruebas y las escenas fueron alteradas, ¿no? Esta mal llamada verdad histórica donde él mismo como procurador argumentó que los 43 estudiantes normalistas habían sido incinerados en el basurero municipal de Cocula y que después esta teoría pues se refuta, ¿no? Por investigaciones independientes. En el caso de José Luis Abarca y de su esposa, también digamos que estos beneficios llegaron sobre todo a María de los Ángeles Pineda Villa, que ella fue acusada además por uno de los de los implicados en el caso, que es Sidronio Casarrubias Salgado, quien forma parte del expediente de esta desaparición de los normalistas. Y a ella se le señaló de estar presuntamente vinculada con el cártel de los Beltrán Leiva, ya que sus hermanos Mario y Alberto Pineda Villa se desempeñaban como operadores financieros de este grupo delictivo, y lo que dice este personaje, Sidronio Casarrubias, es que cómo era posible que ella no se enterara de que existían este cártel que es Guerreros Unidos, que también está vinculado al caso, que no había forma de que María de los Ángeles Pineda Villa no estuviera enterada. Indignante, por decir lo menos, en el caso Ayotzinapa, como indignantes también son otros casos de presuntos delitos de cuello blanco, como los que vamos a recuperar también en voz del subsecretario de Seguridad Pública, Rodríguez Bucio, que son los casos de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos, pues quien enfrentó cargos por el tema de Odebrecht y también por el tema de agronitrogenados, daños al erario de la nación de digamos varios millones de pesos, y también el caso de Juan Collado, que es el abogado de los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari. Vamos a recuperarlo. Este es el caso de Emilio N. por los casos Odebrecht Pemex. Involucra a la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, quien el 23 de enero de este año otorgó una suspensión provisional a favor de Emilio N., quien promovió amparo contra la resolución de fecha 15 de diciembre del 23, en la que el juez de control del Reclusorio Norte le negó el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Posteriormente, el 6 de febrero, la jueza decretó esta suspensión de manera definitiva. Tenemos el caso del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, en el caso del abogado Juan N., acusado de defraudación fiscal. El 5 de septiembre, el juez Aquiles Villaseñor determinó cesar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Juan N., un abogado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en su proceso por el delito de defraudación fiscal, aun cuando el juez reconoció el riesgo de sustracción del imputado.
Pues ahí están también estos dos casos, no son los únicos. Anaí, un último comentario acerca de este trabajo que nos estás presentando y que nuestra audiencia ya puede leer en www.contralinea.com.mx. Bueno, nada más hacer hincapié en que personajes, por ejemplo, este último que fue Emilio Lozoya, no ha ganado ningún juicio, no ha ganado ningún juicio en los que ha estado enfrentado, sino que solo ha obtenido beneficio de jueces y magistrados, ¿no? Privilegios procesales que hoy lo tienen en libertad, y lo mismo que con el abogado Collado, aun cuando los propios jueces reconocieron que hay un alto riesgo de fuga. Por ejemplo, Lozoya fue aprehendido en España después de haberse dado a la fuga, y un juez determina nuevamente que pueden estar en libertad aun cuando esto significa un grave riesgo. Y nada, pues simplemente decir que estos casos, como lo mencionas, no son los únicos, y que revisarlos, vuelvo a decir esto, nos ayuda a entender por qué el pueblo, por qué la sociedad mexicana está harta, ¿no? Y por ahí hay quienes dicen que en México la justicia tiene un precio, y ver estos casos nos ayuda un poquito a entender eso. Pues a entender que claro que tiene un precio, o sea, por supuesto, estos personajes de los que habla tu texto, pues tienen capacidad económica. Nada más pensar en esta fortuna que amasó García Luna por más de 745 mil millones de dólares, ni siquiera pesos, una inmensidad de dinero que se sustrajo ilícitamente del erario de la nación, pues te habla del poder corruptor también de estas mismas personas. Anaí, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. Gracias a ti. Muy buenos días.